hiciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego el próximo versículo, yo creo que yo veo a Salmo 90 como un resumen, como he escrito aquí. Es una canción que resume la perspectiva de Moisés después de tantos años liderando a un pueblo de dura cerviz, un pueblo muy rebelde, un pueblo que no obedecía a Dios. Y mira, por ejemplo, el versículo 3 empieza, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y al mismo momento, en otras palabras, Dios disciplina, castiga al ser humano por ser tan pecaminoso. Y dice, y Dios dice, convertíos hijos de los hombres, ¿ok? Esto es Moisés, no sé si escribió esto al fin, en la última tramo de su vida, no lo sé, pero tú puedes coger una idea de su perspectiva leyendo Salmo 90. Vamos a saltar a versículo 10, por ejemplo. Los días de nuestra edad, según Moisés, son como 70 años y en los más robustos son como 80 años. Y con todo, su fortaleza es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos. Allí en los Estados Unidos cantamos esta canción, I'll Fly Away. Es muy conocido en el sur de los Estados Unidos y viene de este versículo 10. Yo, en un momento, cuando termina mis 80 años, mis 70 años, lo que sea, voy a volar al cielo y voy a estar en la presencia de Cristo. Pero realmente estos versículos hablan en un contexto de la indignación y el furor del Señor. Mira versículo 11. ¿Quién conoce el poder de su ira, de tu ira? Y tu indignación según debe ser temido. Enséñanos de tal modo, versículo 12, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el resto del Salmo sigue y sigue. Y si coges un poco, puedes absorber un poco de la perspectiva de Moisés. Ves que termina el Salmo diciendo, sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos. Ahora va a decirlo 2 veces, diciendo más o menos, sin la ayuda de Dios vamos a fracasar. Dice esto en versículo 17. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, Señor, por favor. Moisés, al final de su vida, había llegado a la conclusión que sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios en su medio, el pueblo de Israel no iba a cumplir el propósito de Dios. Y vosotros no conocéis el libro de Éxodo quizás, pero en Éxodo 17, el propósito de Dios es muy claro para Israel. Dios quería que cada uno de ellos glorifiquen a Él. Dice en Éxodo, por ejemplo, aquí, en capítulo 19, y vosotros me seréis reino de sacerdotes, 19:6, y gente santa. Ok, esto era el propósito de Dios para ellos, pero no estaban cumpliendo su voluntad. Eran gente muy rebelde, gente que, como nosotros realmente, Israel representa a nosotros, pecadores con inclinaciones o tendencias. En vez de ir hacia Dios, nuestra tendencia natural es ir en la otra dirección y siempre causa muchos problemas. Y esto quería empezar hoy simplemente hablando de eso porque es tan importante. Vamos a orar ahora y si podemos inclinar nuestras cabezas y nuestros corazones, vamos a orar a Dios juntos. Señor, te damos gracias por tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios tan compasivo y tan clemente. Un Dios lento en ira. Un Dios que sí, no nos juzga, Señor. No, estás muy paciente,
muy generoso con nosotros, Señor, con todos los seres humanos. Y paramos ahora, Señor, para alabar tu nombre por tu gran misericordia, por tu gracia abundante, como dice en el Nuevo Testamento. Ayúdanos hoy, Señor, a palpar y absorber algo de tu carácter, de tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muy bien, entonces ahora Carlos va a poner una canción de Evan Kraft y fue puesto en el WhatsApp antes, en la semana, ayer o anteayer, por Enzo, una pareja cantándolo, pero vamos a escuchar esta versión de Evan Kraft. Gracias, Carlos. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que
Pues estamos en Éxodo 33, versículo 18. ¿Sigo? Ok. Vamos a Ahora. leerlo. Éxodo 33, versículo 18. Moisés exclama y dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, Jehová respondió y dijo esto, haré pasar todo mi bien, o todo en la versión de las Américas, la nueva traducción viviente dice, mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová, el nombre del Señor, delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente, misericordioso. Dijo más esto Jehová, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y vamos a saltar de allí a capítulo 34, versículo 6, versículo 5. Dice esto, el cumplimiento de la promesa de Dios que acabamos de leer. En versículo 34:5 dice, Jehová descendió en la nube sobre el monte Sinaí, ¿no? Con Moisés, y estuve allí con él proclamando el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Señor, guíame hoy, ahora, mientras que vamos examinando esta parte de tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu hable por medio de mí para glorificar tu gran nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, la semana pasada estuvimos un poco hablando de la situación del pobre Moisés y en capítulo 33, cuando Jehová dice en versículo 3, yo no subiré en medio de vosotros, Moisés empieza a darse cuenta que tiene un grave problema, ¿ok? Y el problema es que en un lado tiene un Dios muy santo, un Dios que no puede aguantar el pecado del ser humano. Por el otro lado, tienes un pueblo muy rebelde y la palabra que hemos visto tantas veces aquí en nuestro texto, en capítulo 32, 33, 34, es un pueblo de dura cerviz, un pueblo de rebeldes, ¿ok? Carlos, el próximo. Y algunos, a partir del versículo 7 hemos visto que Dios dio orden a Moisés, creo allí, no lo vemos en el texto. Algunos predicadores dicen que Moisés decidió montar un tabernáculo de reunión, pero lo dudo mucho. Yo creo que Dios le mandó a hacerlo. Y el propósito, el próximo, Carlos, el próximo de el próximo, sigue, es que el tabernáculo estaba levantado principalmente para restaurar la comunión entre Dios y su pueblo, ¿ok? Pero lo vemos, hablamos de esto la semana pasada, que nadie más que Josué y Moisés salieron fuera del campamento para tener comunión con Dios, para
para conocer a Dios de cerca, digamos. El próximo, Carlos. Y allí vemos en versículo 11, por ejemplo, versículo 9 también, que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿ok? Y los demás estaban siempre mirando desde la puerta de su tienda, pero no entraban en esta experiencia. No tenían un conocimiento íntimo de Dios. Solo Moisés y Josué, digamos yo. Realmente no vamos a hablar mucho de esto hoy, pero como veis en el diapositivo, allí al último punto allí, Jesucristo es el cumplimiento del tabernáculo de reunión. Y la Biblia lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que Él se hizo tabernáculo cuando Él empezó a morar aquí en la tierra en carne. En la encarnación de Jesucristo vemos el tabernáculo de Dios, ¿ok? Y hay mucho hablando de cómo Él trae a nosotros paz y perdón y todo esto. Pero en aquel momento todavía había un problema. El próximo, Carlos. Vemos en la siguiente sección, en versículos 33, capítulo 33, 12 al 17, vemos claramente que Moisés está muy inseguro, ¿ok? Y tú lo ves ahí en su pantalla. Si lees versículos 12 al 17, lo que resalta o lo que destaca es la inseguridad de Moisés. Él no está seguro que lo que va a suceder, ¿ok? Tiene preocupación porque piensa que Dios va a aniquilar a su pueblo. Y por eso vemos allí a lo largo de estos 5 versículos, vemos 4 veces él, como he puesto aquí en mis apuntes, muy obsesionado con el tema de hallar gracia en los ojos de Dios, ¿ok? Y luego cuando vemos sus palabras, vemos su preocupación. Está preocupado no tanto por sí mismo, sino por el bienestar espiritual del pueblo. Seguimos. Adelante, Carlos. Cuando llegamos, y él quería conocer a Dios, es obvio en estos versículos 12 y 13, quería asegurarse también de la presencia de Dios, en versículos 14 al 16. Eso era muy importante, pero al final, en versículo 18, Moisés estalla, digamos, en una exclamación pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria. Ok, muéstrame tu gloria. Vamos adelante, Carlos, al próximo. Y a la próxima. Y cuando Moisés lanzó esta pregunta, si has estado estudiando bien el libro de Éxodo, tú sabes que realmente él había visto mucho la gloria de Dios. Por ejemplo, en capítulo 3 de Éxodo, en el pasaje que habla de la zarza ardiente o la zarza ardiendo. Creo que Moisés vio la gloria de Dios allí. Durante los 5 o 6 capítulos de las plagas en Egipto, de capítulo 7 al final de capítulo 12, también veía Moisés la grandeza y la gloria de Dios, pero especialmente allí en el Mar Rojo, en capítulo 14, tú puedes imaginar cuando él levantó su barra, ¿ok? Y Dios causó que todas las aguas, en capítulo 14, por ejemplo, versículo 26, extendió tu mano sobre el mar, y entonces, versículo 27, Moisés hizo lo que el Señor le mandó, extendiendo su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvía con toda su fuerza y los egipcios de huir se encontraban en el mar y Jehová derribó a todos los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas. Moisés había, lo que quiero decir con estas citas que tenemos por delante en la transparencia, es que él sí había visto la gloria de Dios. La primera vez, cuando él subió a Monte Sinaí para recibir
los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios, leemos esto en versículos 16 y 17 de capítulo 24. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ellos en aquel momento, los hijos de Israel, todo el pueblo, veía a Jehová como un fuego abrasador. Y es muy importante el versículo 17, pero aquí está lo que estamos intentando decir. En versículo 18, Moisés dice, muéstrame tu gloria, y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿No había visto Moisés ya la gloria de Dios? El próximo, Carlos. Pues sí, Moisés, aunque estaba clamando aquí a ver Dios en living color, como cuando yo era niño a ver la tele, cuando era muy niño, la primera vez en vez de blanco y negro, pudimos verlo con colores, ¿no? Y era impresionante. Más que nada, Moisés quiso conocer y experimentar a Dios. El deseo de conocer su camino, en versículo 13 de capítulo 33, expresa el deseo profundo de Moisés de conocer al Señor de la manera más íntima, ¿no? Y es como Pablo expresa cuando llegamos al Nuevo Testamento, igual como la experiencia de Moisés, aunque Pablo había servido al Señor durante años y años y años, realmente vemos en Filipenses capítulo 3, él expresando el mismo deseo cuando dice estas palabras. Pablo dice, yo quiero ser hallado en él, versículo 9 de Filipenses 3, no teniendo mi propia justicia, y es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin ¿de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y a lo largo de la Biblia podemos ver otros siervos de Dios pidiendo una experiencia de Dios como una muestra de su gloria para conocerle mejor. El próximo transparencia. Gracias. Dios aquí en este pasaje declara su intención de revelarse a Moisés de una manera muy especial. Y tú lo ves ahí en versículo 19, dice, Dios promete, pasaré delante de tu nariz, Moisés, toda mi bondad delante de tu rostro, toda mi bondad, en nuestra traducción en la Reina Valera 60 dice, todo mi bien. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, ¿ok? Y esto es lo que vamos a examinar hoy en versículos 6, 7 y 7 de capítulo 34. Pero antes de saltar allí, quería nada más mencionar en versículos 20 al 24, vemos que Dios realmente no permite que ningún ser humano le ve en su esencia, ¿ok? Lo dice aquí en versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y seguirá viviendo, es la idea. Y también en 1 Timoteo capítulo 6, dice la misma cosa, dice que Dios mora, es el único, capítulo 6 de 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es, Moisés, lo que Dios permite en aquel momento es ver, digamos, como dice aquí en nuestro texto para que lo entendemos, está lleno de antropomorfismos, pero él va a ver la espalda de Dios saliendo después de que ha pasado enfrente de él. El próximo, Carlos.
Entonces, si aquí estás leyendo este texto y leyendo versículo 18, la pregunta es, ¿qué buscaba entonces Moisés? Y es fácil. Él quería conocer a Dios de manera más íntima. Él quiso obtener una idea más nítida, más claro, más esclarecedor del carácter glorioso del Señor. El próximo, Carlos. No sé si tú has estudiado mucho sobre la palabra gloria, pero el término es en hebreo es kabod y significa pesado, ¿ok? Y cuando yo era niño, yo recuerdo, había algunas personas pesados, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo a algunos jóvenes diciendo, pues, como hoy usan la palabra chula o otras palabras, decían, llamando a una persona como es un pesado. No en el sentido como aquí en España, sino es muy heavy, man. Es muy pesado, destacando sus calidades, ¿no? Diciendo que es una persona de grandeza, más o menos. Y esto es la idea de kabod aquí en versículo 38. Como he escrito aquí, tiene el sentido de ser grande, ¿ok? Asombroso. La gloria en el cuarto de tu mamá. Ah, te vas a poner los auriculares. La gloria de Dios es algo muy grande, ilustre, impresionante, no puedo describirlo. Ver a la gloria de Dios debería causarnos hacer exactamente lo que hizo Moisés en versículo 8, cuando cayó boca abajo y adoró al Señor. Mira, Salmo, hay una relación muy importante aquí entre el nombre de Jehová, como dice en versículo 19, pasará mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre, ¿ok? El nombre de Dios y su gloria van juntos. En Salmo 8, los que pueden, voy un poco rápido, pero en Salmo 8, un salmo de David, en versículo 1 leemos esto: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ok? Y cuando terminamos este salmo, en versículo 9, leemos la misma cosa. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán, no glorioso, sino cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Veis? Gloria, grandeza, magnificencia. ¿Ok? Todo esto está incorporado por dentro de la palabra kabod. ¿Ok? Dios es así. Seguimos, vamos a Salmo 29. En Salmo 29 vemos la misma cosa. Versículo 1, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. ¿En qué sentido? ¿Qué vamos a tributar a Jehová? Dad a Jehová, dice, la gloria, el poder. Dad a Jehová la gloria, versículo 2, debido a su nombre. El nombre de Dios y su gloria van juntos. Entonces, y no sé si tú recuerdas, no conozco a todos los nombres de los futbolistas, pero sí, me gusta mucho el baloncesto. Y cuando yo era niño, o joven más bien, había varios jugadores que me gustó ver jugar y eran jugadores grandes, jugadores pesados, realmente gloriosos. Y uno de ellos era un hombre que se llamaba Irvin Johnson. Ninguno conoce a Irvin Johnson. Lo conoces por Magic Johnson, porque su apodo era Magic. También había uno que era Michael Jordan, pero todo el mundo le llamaban Air Jordan, ¿no? Porque él siempre estaba flotando en el aire, o parecía cuando tú le veías jugando baloncesto. Y también había otro jugador, no sé si tú recuerdas, jugaba para los Utah Jazz y se llama Karl Malone. ¿Y Karl Malone qué era su apodo?
el cartero. El cartero, igual como el cartero entrega las cartas a tu buzón en tu casa, Karl Malone entregaba la pelota cada vez al aro y dentro del aro. Y por eso le llamaban a Karl Malone el cartero. Vamos a la siguiente diapositiva. El apodo de Jehová es gloria. ¿Ok? Gloria. Él es glorioso y hay muchas citas en la Biblia, pero expresa la esencia del Señor. El próximo, Carlos. La gloria de Dios es un concepto que resume realmente es como la manifestación de los atributos visibles de Dios. La gloria de Dios, lo que es distinto de los otros seres grandes como Michael Jordan o Irving Johnson, es que la gloria de Dios no es algo que él tenía que entrenarse para adquirir o obtener. No, la gloria de Dios es intrínseca. Su gloria siempre ha existido. Nunca tuvo que entrenarse para llegar a ser glorioso, ¿ok? Grande, único, singular, infame, todo eso. No. Él, Dios, siempre ha sido, su gloria es innato a Él, es parte de su ser. Y Dios no comparte su gloria con ninguno más. Seguimos. Gracias, Carlos. Y llegamos a la manifestación, la respuesta de Dios a Moisés. Y lo vemos en versículos 1 al 9, 1 al 8. El próximo, Carlos. Y primero vemos instrucción en versículos 1 al 4, porque Dios manda a Moisés a preparar otras tablas, porque el pueblo había pecado, y él rompió el primer conjunto de tablas de piedra, y luego sube al monte Sinaí. Pero en versículos 5 al 7 es realmente la carne de este pasaje, es la parte más importante. En versículos 5 al 7, Dios manifiesta a Moisés de una manera muy especial, comunicando la esencia de su ser. En todo el Antiguo Testamento no hay una revelación similar, verbal digo, pero sí hay muchos versículos que repiten la misma revelación, los mismos términos, etc. Por ejemplo, si tienes tu Biblia, por ejemplo, aquí tengo algunos, no voy a leer toda la lista, pero en Números 14, Moisés está rogando al Señor a no aniquilar a los hijos de Israel. Y Moisés cita este pasaje en Éxodo 34 diciendo, pero ahora, versículo 17, Números 14, 17, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Es una cita. Otro en Nehemías capítulo 9, en su oración tan famoso, Nehemías citando otra vez, Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Salmo 103. Ahora estamos en los Salmos. Leemos en versículo 103, 8. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Saltamos a los Salmos, vamos a los profetas. Por ejemplo, Jonás, y con eso termina, pero simplemente para daros una idea de la cantidad de veces en el Antiguo Testamento encontramos las palabras aquí que estamos estudiando hoy en Éxodo 34. Jonás el profeta desobediente, cuando estaba discutiendo con el Señor en capítulo 4 de Jonás, él dice esto, está echándolo en la cara del Señor, diciendo, Señor, yo sabía que eres
como dice aquí, yo sabía que eres compasivo y clemente, lento para la ira, que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y cambias del mal cuando las personas se arrepienten. Y él lo dice allí. El próximo diapositivo, Carlos. Y eso nos da idea de la grandeza de estas palabras. Mira lo que dice en la versión de las Américas. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, es decir, miriades. No hay fin al número de personas que Dios ha extendido su misericordia. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad, etcétera, etcétera. Y en la nueva traducción, la próxima diapositivo, Carlos, lo dice casi igual. ¿Lo veis? Las palabras, cambia un poco la palabra Hesed, pero tú ves más o menos la misma idea. El próximo, Carlos. Aquí a grandes rasgos, lo que vemos en esta proclamación del nombre del Señor es una descripción trascendental del carácter de Dios. La proclamación es sin duda, esta proclamación que estamos leyendo aquí, es sin duda la máxima expresión verbal del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos visto las citas, entonces no tenemos que seguir. Al próximo, Carlos. Por un lado, vemos en versículo 6, principalmente, vemos que Dios es compasivo y generoso con los pecadores arrepentidos. Lento para la ira con las personas rebeldes, que somos todos, que al final, pero estas personas que han llegado al final a admitir su gran necesidad de la justicia que Dios provee y el perdón de Dios. Y eso vemos en muchos pasajes de la Biblia, ¿ok? Dios es así y es muy importante. Las personas que siempre están criticando el Antiguo Testamento diciendo que Dios, no vemos el amor de Dios allí, no vemos la gracia de Dios, no entienden lo que... Aquí tienes una expresión nítida de la gran misericordia de Dios, de quién es Dios en su esencia. Y el primer aspecto que quería destacar al Señor es que es amoroso, compasivo, clemente. Y aquí tenemos 5 expresiones: que perdona pecado. El próximo diapositivo, Carlos. Y si paramos para pensar y ponerlo en el contexto del Nuevo Testamento, lo que Dios está diciendo aquí en versículo 6 y el principio de versículo 7 es que todas las bendiciones de Dios incorporados en su gran salvación, la elección, la justificación, la santificación, toda esta serie de cosas fluyen de su gesed, de su misericordia. El amor leal prometido en el pacto, con vistas a Jesucristo, pensando en Jesús, pensando en el Cordero de Dios que algún día en el futuro iba a dejar derramada su sangre sobre la cruz de Calvario. Jesucristo hace posible que Dios es amoroso. En Él encontramos su amor en la máxima expresión. El próximo diapositivo, Carlos. Realmente esto es de John Piper en su sermón sobre este mismo pasaje, pero aquí vemos la idea más o menos. Tú puedes ponerlo en el orden que quieres, pero veis
estas 5 frases aquí que vemos en versículos 6 y 7. Y allí arriba es la frase abundante en misericordia y fidelidad. Un resumen realmente de quién es Dios. Dios es abundante en misericordia y en verdad. Y eso nosotros que conocemos la Biblia un poco en el Nuevo Testamento, cuando pensamos en la palabra abundante, pensamos en pasajes como Juan 10, cuando Jesucristo dice, yo he venido para daros vida y vida abundante, ¿no? Y pensamos en pasajes como Efesios 3, que dice que, Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego, a partir de allí y hasta versículo 14, va repitiendo una tras otra de las bendiciones que hemos recibido tú y yo: adopción, redención, perdón. Todo porque Dios es amoroso. Y aquí lo que hace versículos 6 y 7 de Éxodo 34 tan importante para alguien que entiende la Biblia es: Dios mismo quería expresar su carácter, su esencia, la esencia de su ser, de esa manera primero. El próximo diapositivo, Carlos. Pero el pasaje sigue y tú ves al final de versículo 7 lo que dice. Y quizás es una de las conjunciones más importantes en la Biblia en versículo 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, en otras palabras, al pecador que no se arrepiente, el de duro cerviz. El mismo Señor manifiesta severo y intransigente con los pecadores no arrepentidos. El Santo de Israel promete juicio para todo aquel que no cree en su Hijo, Cristo Jesús. Dios, en su carácter esencial, no puede ignorar los pecados, ¿ok? Y las transgresiones que hemos cometido, que no han sido pagados, Dios no puede hacer esto y cubrir los ojos, no. Leemos en pasajes muy importantes, por ejemplo, en Romanos 4, leemos esto. Dios dice allí, capítulo 4 y 5 son muy buenos, pero dice esto en capítulo 4. Dice esto: a quien Dios, versículo 25, 3:25, dice, a quien Dios puso, hablando de la redención de Cristo, debería ser Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, Dios hizo esto en Cristo, sobre la cruz de Calvario, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, lento para la ira, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, Romanos 3:26, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y esto es lo que estoy intentando decir aquí, Dios. Para las personas que Dios no puede obviar o ignorar el pecado, imposible. Tiene que castigarlo. Por eso leemos en pasajes, pero ha provisto a su Hijo Cristo. Leemos en Salmo 2, uno de mis favoritos, un salmo mesiánico, donde dice el salmista, a partir del versículo 10, ahora pues, oh reyes, creemos que esto va a ser cumplido en el milenio. Admitido amonestación, jueces de la tierra, gobernantes, las personas ilustres y importantes. Versículo 11, Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12. Honrad a ¿quién? Al Hijo.
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Vemos que Dios en el Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. No hay diferencia, pero Dios, todo esto va a ser cumplido en su Hijo Jesucristo. El próximo transparencia, Carlos. En Romanos 11, para que tengáis una idea de la manifestación o la proclamación del nombre de Dios en Éxodo 34, 6 y 7, es igual como Romanos 11, donde Pablo dice al final, hablando del judío que ha sido juzgado y el gentil que ha sido injertado en el árbol, dice, pues mira, hermanos, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y un buen libro, y quiero recomendarlo a todos, especialmente a capítulo 16, a partir de página 204. J.I. Packer dice esto: los cristianos de Roma no han de considerar solo la bondad de Dios, ni solo su severidad tampoco, sino a ambos conceptos juntos. Ambos han de ser reconocidos juntas si hemos de conocer a Dios verdaderamente. Hoy en día vivimos en un mundo que no conoce a Dios verdaderamente. Mucha gente piensa que Dios solo es amor. Otros piensan que Dios solo es un juez. No, Dios es los dos. Pero en Cristo Jesús, el siguiente transparencia, en Cristo Jesús empezamos a ver todo esto llegar de una manera más nítida, donde vemos la gracia y la verdad abundando en el ser en Jesucristo. Aquí no podemos mirar todos estos versículos que hablan de la bondad y la severidad de Dios, pero para que tengáis una idea, mira Juan capítulo 13, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y luego dice en versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todos nosotros decimos, amén. Nos gusta el amor de Dios. Pero si lees versículo 18 y versículo 36 del mismo capítulo, vemos la severidad del mismo Dios. Allí en versículo 18 dice, ya el que en él cree no es condenado, pero el que ha decidido no creer en Jesús, que rechaza creer en Jesús, ya ha sido condenado. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero la persona que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios pende sobre él. ¿Ok? El próximo, Carlos. Uno de Juan y en Apocalipsis, capítulo 21, uno que nos gusta mucho leer, a mí por lo menos. Vemos al final de nuestras Biblias, en capítulo 21, los dos aspectos del carácter esencial de Dios, de su bondad, pero también de su severidad. Por ejemplo, si tú lees versículos 3 al 7, tú ves a un Dios que está enjugando, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios está rehaciendo todo nuevo. Pero si sigues leyendo y llegas a versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. El próximo, Carlos. Lo que quiero decir con todo esto es que la revelación del carácter de Dios es de tal magnitud aquí en Éxodo 34 que causó a Moisés caer en el suelo boca abajo
adorando a Dios. En el Nuevo Testamento es el mismo concepto. Es la palabra proskuneo. Y vemos muchas veces el Señor Jesús proskunándose, postrándose en el suelo para adorar a su Padre Celestial. Y vemos otros creyentes haciendo lo mismo. Ver la gloria de Dios siempre debería provocar en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, este deseo de adorar a Dios. ¿Vale? El próximo, con esto terminamos. Tengo 5 preguntas. Y el primero sería, ¿has sido perdonado? ¿Te ha perdonado Dios? Aquí vemos en Éxodo 34 que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No sé si has preguntado alguna vez por qué menciona 3 tipos de pecado allí, iniquidad, rebelión y pecado. Porque Dios es grande en perdonar. Dios sí puede perdonar. Y mi pregunta a ti es si has sido perdonado por Él. De verdad. Has sido sumergido en la sangre de Cristo, en esta fuente sin igual, como dice el famoso himno, y has sido perdonado por Dios. Si hay un joven o algún niño escuchando con sus padres, quiero animarte, quiero exhortarte a poner tu fe en Cristo hoy, a recibir su perdón, a creer en Jesucristo. Él sí te puede perdonar. Es grande. El segundo pregunta, Carlos, leyendo este pasaje hemos visto la gran deseo de Moisés de conocer mejor a Dios. Y mi pregunta a vosotros hoy es, ¿queréis conocer mejor a Dios realmente? ¿Esto es tu deseo? J.I. Packer dice en su libro que no hay otro esfuerzo o empeño más enriquecedor que conocer a Dios, conocerle íntimamente, conocerle de cerca. El conocimiento de Dios no es solamente la diferencia entre llegar al cielo o no, pero también es lo que alumbra y alegra nuestras vidas. Y a veces la vida aquí en la tierra es difícil y cruel, pero conociendo a Dios encontramos mucha vida, mucha alegría, etc. La próxima pregunta, Carlos. ¿Estás conversando con Dios? En capítulo 33, versículos 12 al 17, hemos visto a Moisés hablando cara a cara con Dios. Conversar con Dios se llama oración, ¿no? ¿Qué es la oración? Es abrir tu corazón, tu mente a Dios, es escuchar su voz. A veces incluye hablar. Nosotros somos muy buenos en hablar, especialmente yo, el primero. Pero debemos escucharle. Dios ha hablado muchísimo. Tenemos su palabra, la Biblia. Por eso tenemos que escuchar a Dios. En nuestra conversación con Él, no hay otro instrumento que te ayudaría más en tu conversación con Dios que la Biblia. Número 4. ¿Te disfrutes del calor de la gloria de Dios? Aquí vemos a Moisés en versículo 18, Éxodo 33, versículo 18, clamando a Dios diciendo, muéstrame tu gloria, Señor. Pasar tiempo en la presencia de Dios, chupando el calor de su gloria, es como estás tumbado en la playa en un tumbona, absorbiendo el calor del sol. La Biblia habla de esto en 2 de Corintios 3:18. Allí leemos esto. Pero cuando alguien se convierte al Señor o se vuelve al Señor, el velo es quitado. Viene de este contexto aquí en Éxodo 34. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Versículo 18, 2 de Corintios 3. Pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen
de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu de Dios. Y esto aquí vemos tres cosas en este pasaje, pero no vamos a hablarlos. Vamos al quinto pregunta aquí. ¿Eres tú un adorador de Dios? Sabemos de Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan 4, versículos 23 y 24, que Dios busca adoradores que le adoren en verdad, en espíritu y en verdad. Y me pregunta a ti, estudiando este pasaje de Moisés y terminamos viendo a Moisés con la cabeza agachada allí y con todo su cuerpo en el suelo, adorando a Dios. Mi pregunta a todos nosotros, ¿lo hacemos de vez en cuando? ¿Lo hacemos todos los días? ¿Cuándo adoramos a Dios? Esto sí, es muy importante. Dios busca verdaderos adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad. Ambas facetas son necesarias. Alabar al Señor con cánticos, y a mí me encantan los cánticos. Alabar al Señor con cánticos e instrumentos es bello, es hermoso. Pero adorar a Dios es mucho más que alabarle con tu voz y con la bandurria. Dios anhela que sus hijos le adoremos como realmente es, como está descrito aquí en este pasaje en Éxodo 34, 6 y 7. La bondad de Dios, la generosidad de Dios, combinado con la justicia de Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que seguir mejorando en nuestras vidas. Ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, de conocerte íntimamente, Señor, por medio de fe en Cristo Jesús. Es un gran privilegio, Señor. Ayudo a mis hermanos y a mí mismo, Señor, a apreciarlo más y más cada día. A disfrutarnos mucho de tu gran amor, tu gran misericordia. El hecho de que tú eres un Dios compasivo y clemente. También, Señor, a veces en nuestro día a día, ayúdanos a tener mucha reverencia, hasta temor, cuando consideramos tu lado de justicia o de ser nuestro juez, Señor. Ayúdanos a ser honestos y no simplemente pensar siempre que Dios nos va a perdonar porque sí. No, Señor, ayúdanos a buscar el perdón y la verdad y todo esto en el Señor Jesucristo, nuestro Cordero. El que ha sido hecho, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nuestra justificación, nuestra redención, el todo de todo para nosotros, Señor. Que nuestros ojos sean puestos sobre Él cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.